sentarnos. Vaya conmigo a 1 Samuel 3:3. Y qué interesante es cuando nos podemos reunir siempre que está ocurriendo algo a nuestro alrededor, es importante poder reunirnos. Amén. Porque cuando uno se encierra en su propio pensamiento, cuando uno se encierra en su propia emoción, voy a decir así, en su propio sentimiento, normalmente no encuentra la puerta por donde debe andar. Pero cuando nos reunimos como iglesia, como hijos del Señor, entonces tenemos una oportunidad no solo de oír a Dios con mayor claridad, sino también nosotros poder desechar toda carga que esté sobre nuestros hombros. Amén. Y que el Señor pueda levantarnos de una manera diferente y que podamos mirar lo que viene hacia adelante de una manera más clara. Así que vaya conmigo a 1 Samuel 3:3. Y obviamente el día de hoy voy a tratar de que nos enfoquemos en algunas cosas que ya sabemos, pero que necesitamos recordar. Amén. Que tiene que ver con lo que estamos viendo en nuestra nación el día de hoy. Y lo que me gustaría el día de hoy es que podamos nosotros acordarnos que todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es algo que ya habíamos sido advertidos. Amén. ¿Y por qué es importante acordarnos? Porque cuando le decimos, Señor, tú eres fiel, tenemos que acordarnos que Él era tan fiel que ya nos había dicho. Amén. Y entonces, en esa fidelidad, si Él ya nos dijo lo que venía, también Él sabe lo que va a quedar más adelante. Amén. Así que nuestra esperanza está depositada en Él. Así que ahora en este momento necesito toda su atención. Amén. Porque voy a, en primera instancia, acordarme y todos juntos acordarnos de algunas cosas que el Señor ha estado haciendo. Amén. Luego voy a explicar un poco el cambio que está ocurriendo hoy en la nación y en diferentes partes también del continente, por lo menos, y del mundo. Y al final quiero terminar con que podamos quedar claros cada uno de nosotros qué papel juega la iglesia. Amén. Ok, entonces 1 Samuel 3:3 en adelante dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Antes que la lámpara se apagara, ese es el detalle de estos versículos, porque Israel estaba en una situación no de conflicto, quiero decirlo. Israel estaba tranquilo. Estaba tranquilo, pero estaba en una condición de oscuridad. Así que la tranquilidad no quiere decir que haya más luz. A veces la tranquilidad es porque está tan oscuro que todo el mundo se está acostumbrando a la oscuridad. Y entonces Samuel, que su nombre de paso viene de la raíz oír, Samuel oye la voz de Dios. Amén. Y no la oye en cualquier parte, la oye en la presencia de Dios. Amén. Porque estaba al lado del arca. Así que este Samuel, hasta cuando iba a dormir, estaba cerca de la presencia de Dios. No perdía su tiempo. Samuel era muy pequeño, era muy joven y escucha esta voz del Señor y entonces él dice: heme aquí, y Dios le habla de lo que iba a venir. Si usted sigue leyendo después la historia de Samuel, se da cuenta que Dios incluso le anunció a Samuel más adelante que él iba a quitar a los sacerdotes, que él iba a hacer todo un cambio en la nación. Y de hecho Samuel es una bisagra en el tiempo de Israel, porque antes de Samuel están los jueces, después de Samuel están los reyes. O sea que Samuel es una transición entre una forma de orden que había en Israel a otra forma, a otra estructura totalmente distinta que después quedó en Israel. Amén. Entonces, quise partir con este versículo porque hace por lo menos 18 años, así de lejos, Dios empezó a tratar con la iglesia y poco a poco la iglesia empezó a entender que había algo que hacer. Amén. Esto no es nuevo. Yo fui a buscar mis apuntes en estos días, en estas últimas semanas, he ido a buscar mis apuntes de cosas anteriores, de años anteriores. Gracias a Dios tengo algunos apuntes por ahí guardados de hace tiempo. Y entonces empecé a recopilar y dije, ok, ¿qué hicimos este año? ¿Qué hicimos el otro? ¿Y qué hicimos el otro? ¿Y qué fue lo que el Señor nos fue hablando los últimos 10 años? Bueno, lo primero es que por ahí, por el 2007 hasta por el 2010, el Señor nos apresuró. Vino una especie de epifanía tipo Samuel, y el Señor nos habla y nos dice que tenemos que acelerar un cambio dentro de la iglesia
Y me acuerdo que del 2007 al 2010 ese aceleramiento pasaba mucho por un cambio en la forma de adorar y un cambio en la forma de entender la intercesión. ¿Amén? Así que por lo menos fueron 3 o 4 años en que todo se enfocó a eso. ¿Amén? Ok, pero el 2010 entonces, bueno, en la nación viene el terremoto, también estábamos celebrando Bicentenario, los 200 años de Chile como nación. Entonces viene el terremoto y el 2010, entonces, antes del terremoto de hecho, el Señor nos había hablado a todos los que estábamos en todo ese proceso de cambio de forma de interceder y de cambio de forma de adorar, a toda esa gente que por causa de ese tipo de intercesión y por causa de esa forma de adorar diferente, ya estaba escuchando al Señor con mayor claridad, porque eso es lo que produce un cambio en la forma de adorar. Amén. Entonces toda esa gente escucha de parte del Señor de que el Señor va a impulsar a la nación, la va a empujar a un cambio, a una transición. Una transición que va a durar 8 años en donde la nación va a dejar de ser lo que era y va a comenzar a ser otra cosa. ¿Amén? 8 años. Imagínense, hace 8 años, así, literalmente, el Señor habla y dice, en los próximos 8 años esto va a cambiar de golpe. Y entonces hay que prepararse como iglesia para estar no reaccionando en ese momento, sino estar listo. Listo para poder seguir actuando, pero no de forma anacrónica, sino ubicada en el tiempo. ¿Amén? Ahora, lo interesante es que eso no podía ser revertido, solo había que prepararse para eso. Entonces, más o menos el 2010 hasta el 2011, todo se centró en entender lo que era ese reinicio, ese cambio. Yo todavía me acuerdo que cuando vino el terremoto, que fue 8.8, se habló bastante durante todo el 2010 de que ese 8 significaba reinicio y que venía un reinicio así, muy, muy claro. De hecho, yo recuerdo que cuando entró el presidente en ese momento, el grupo político que llevaba 20 años gobernando era la primera vez que salía después de 20 años. Entonces eso era raro, era muy raro. Pero respondía a este empuje de empezar a remover el arbolito para que la cosa cambie. ¿Amén? Ok, entonces después recuerdo que el 2012 todo se centró en entender un poco más este reinicio. Y una de las cosas que el Señor empezó a hablar, ese 2012, para que, por si no se acuerda, yo recuerdo que el 2012 se plantea por primera vez que la guerra espiritual no solo era ir y hacer guerra espiritual en los territorios, como venía haciéndose en el 2007, en el caso de la gente que estaba metida en esta forma de hacer intercesión distinta, sino que la guerra espiritual iba a tener que decantar en pelear por una siguiente generación. Y eso se dijo el 2012. ¿Hace cuántos años? 6 años por lo menos atrás. Se planteó abiertamente. Tengo pruebas de todo esto, por si acaso. Entonces recuerdo que el 2012 fue eso, el 2013 continuó con eso, con esa voz, digamos, y el 2013, que se cumplían los 40 años del golpe de Estado, el 2013, por ahí fui a buscar yo unos videos, en donde lo que hicimos como iglesia fue pedir perdón, como iglesia, por la nula participación en algunas cosas, y por taparse los ojos como iglesia en otras, y por polarizarse políticamente. O sea, en pocas palabras, por no reaccionar conforme a lo que el cielo quería. Ni siquiera lo que decía el entorno o el contexto, sino a lo que el cielo quería. ¿Amén? Y eso fue el 2013. Yo todavía recuerdo porque tuvimos que orar por algunas cosas súper específicas. ¿Cuál es el problema? Que en los años anteriores la iglesia se había transformado, o en los momentos de conflicto, la iglesia se había transformado en una especie de instrumento del Estado para poder expandir la idea que el Estado soltaba. Entonces la iglesia, en busca del orden, tendía siempre a agarrar esa voz y replicarla sin ponerla delante del cielo. ¿Me va siguiendo? Ahora, eso fue el 2013. Luego el 2014 se recorrió todo Chile, orando para recoger esa sangre. Amén. Lo que le estoy contando es quiero que vea que esto es un proceso. No es como que de repente, como dicen por ahí, Chile despertó. ¿Escuchado eso, no? Chile despertó. Todavía no nos ponemos de acuerdo de qué despertó. Si un mal sueño, de una pesadilla, no se sabe.
El asunto es que lo que quiero poner en este asunto es que este Chile despertó suena como un evento que de repente ocurre. Suena como algo que nadie sabe cómo ocurrió. Bueno, los que no saben cómo ocurrió es porque no sé dónde estaban. Pero en cuanto a la iglesia, esto no es una cosa que ocurre de golpe, esto es un proceso que viene dándose. Amén. Todo esto que le estoy contando es para que Chile deje de ser el Chile que era. Ahora usted me puede decir, hermano, pero lo que yo estoy viendo afuera no es lo que yo esperaba. No, yo tampoco, po. Y por eso la iglesia tiene que estar atenta, porque el diablo siempre se quiere meter, hasta en el huerto del Edén se quiere meter. Por eso Pablo dice, no seamos gente ignorante que no entiende las maquinaciones del diablo. Pero tampoco seamos ignorantes a lo que Dios está haciendo, o a lo que Dios quiere producir. Amén. Porque entonces, si somos ignorantes, lo único que nos queda es escuchar la voz de la política, de la ideología, y sumarnos al que me cae mejor o al que yo pienso que está diciendo algo más inteligente. Necesito ir a Dios. De ahí viene el Samuel, la necesidad de un Samuel, alguien que escucha al Señor. Imagínense que a Samuel lo mandan a ungir un rey cuando él no quiere. Pero él tiene que hacerlo porque Dios le dice, anda y hácelo. Y él sabe que está mal, Dios le dice, esto está mal, pero lo vamos a hacer. Porque ellos lo están pidiendo, lo vamos a hacer. ¿Me va siguiendo? Ok, eso fue el 2014. Todos aquí presentes se recordarán 2014, ese viaje por todo Chile, porque en algún momento también nos reunimos en la congregación en ese momento. Pero paralelo a esto, la misma congregación, como congregación nosotros estábamos produciendo o sufriendo, voy a decir así, ciertos cambios que el Señor nos estaba pidiendo, como establecer un presbiterio. Todo eso hoy día nos está sirviendo. Todo eso nos preparó, todos esos años que empezamos a meterle pala al asunto, nos preparó para hoy y para lo que viene, porque esto no olvídese si espera que se acabe en un mes. Ojalá la violencia se acabe en un mes, pero a lo que voy es que este proceso es largo. Estamos hablando de cosas que no se han solucionado por décadas. Amén. Y entonces, si el proceso es largo, en vez de meterme yo a una pelea ideológica, tengo que empezar a pensar en lo que viene delante del cielo. Ahora, le doy una buena noticia. Hay trabajo que ya hicimos. Amén. Hay trabajo que ya hicimos. Uno de esos fue desligarnos del templo físico. Montón de iglesias con problemas cuando había toque de queda, por ejemplo. ¿Cómo nos reunimos? Era una gran pregunta. ¿Cómo hacemos si no hay tanta locomoción? Porque si no, si se falta un domingo no nos vemos más. Pero cuando tú tienes una casa donde puedes ir que te queda cerca, no tienes ya ese problema. Amén. Entre otras cosas. Entonces el 2015 ya fue un asunto de ascensión, de subir a lugares altos y orar en lugares altos. Esto tiene que ver con el entendimiento de cómo Dios gobierna los lugares altos. No, obviamente no me voy a detener a explicar cada punto porque si no nos vamos a demorar. Lo que estoy tratando de hacer es una especie de resumen de los últimos años para que vea que estábamos insertos en este asunto mucho antes. Amén. Eso fue el 2015, el 2016 para mí personalmente fue una explosión en mi cabeza porque el 2016 el Señor personalmente me hincó el diente todo el 2016 sobre Simón, empieza a aprender a ver como yo veo. Claro, yo con toda la intercesión y la adoración yo decía, no Señor, te escucho finísimo. ¡Pah! De repente fue así. Ni el 10% me escuchas. Claro, porque en mi mente todavía tenía demasiadas estructuras que he aprendido como iglesia. Y tengo que romperla y escuchar. Y el 2016 empecé a comprender un poco más de eso, pero también fue algo que se dijo. Y es algo en lo que hemos estado metidos. Aprendamos a ver como Dios ve. Amén. Aprendamos a quitar el corazón de lo que escuchamos alrededor y ponerlo delante del Señor para que Él sea el que nos dirija. Amén. Eso fue el 2016. El 2017 tenía que ver con la hermandad, con poder nosotros ser uno, como grupo, como gente, que nos conozcamos, que sepamos quién es el otro. ¿Me va entendiendo? No sé si me entiende. Mire, usted ve la televisión y ve a la gente, oh, no hemos dado cuenta que teníamos un vecino y me di cuenta ahora en estos días que... Pero eso, gloria al Señor,
que el Señor nos empezó a decir eso hace un año atrás. Ahí estaba en quién obedecía y quién no. Obviamente el que no obedeció hoy día está despistado totalmente. Pero los que obedecieron y empezaron a practicarlo, tal como dice la Escritura, Noé, por su fe y por su obediencia, juzgó al mundo. Cuando tú practicas algo que está en contra de la corriente que todo el mundo está viviendo, y tú empiezas a practicar algo porque el Señor te lo dice, tú empiezas a juzgar eso. Aunque no digas nada, aunque no hables nada, tú lo empiezas a juzgar. En el espíritu empiezas a quitarle soporte. Y eso empieza a descalabrarse hasta que explota. Y parece que todo el mundo despierta. Y dicen que estábamos. Ok, y a principio de año 2019, cuando todo estaba súper tranquilito, supuestamente, 2019, la palabra es un año de cosecha irrevocable. De este año no pasa que el Señor va a mover el asunto, trigo y cizaña se va a separar de forma notoria. Y conste que estaba todo súper tranquilo, que el dólar estaba bajo, que los metros estaban operables, que en los supermercados todo el mundo iba a comprar tranquilo. Y cuando tú escuchas algo así y te parece raro porque no lo ves, tienes dos opciones: creerle al Señor y hablarlo abiertamente y empezar a vivirlo como que ya está ocurriendo. Amén. ¿Para qué? Para que cuando ocurra no te pille de sorpresa. No, yo estoy en la cosecha desde enero. O sea, ustedes están ansiosos, pero yo estoy en la cosecha desde enero. ¿Me va siguiendo? Ok. Entonces, el problema de este momento, ahora que centremos en el 2019, comienza esta cosecha. Y el problema de la cosecha es que siempre es media caótica. ¿Amén? ¿Han visto toda una cosecha, verdad? Cuando empiezan a cosechar es caótico. O sea, empiezan a remover, la paja salta por un lado, el trigo por otro. Todo es caótico, porque ese campito que se veía lindo y hermoso, de repente, ¡guau!, queda devastado. Entonces es caótica la cosecha. Y como es caótica, y ahí viene el problema de una iglesia que no está escuchando al Señor, una iglesia que no está escuchando al Señor tiene miedo cuando ve caos. ¡Ay! ¿Qué va a ser de nosotros? Y su oración se centra en el temor. Amén. Y se olvida que Dios es fiel y es soberano. Amén. Entonces mi papel, si Dios es fiel y es soberano, es escucharlo a Él para saber hacia dónde vamos y ayudar en eso. No porque Dios necesita ayuda, sino porque tú y yo como iglesia somos embajadores de Jesucristo en la tierra. Deberíamos representar su deseo. Amén. Entonces, el problema como viene este caos es que uno busca entonces entender cuál es el orden que debe venir. Y hoy en día la nación está en ese conflicto. ¿Cuál es el orden que debe venir? ¿Cuál es el tipo de orden? ¿Sí? El problema es cuando uno dice, por favor cálmense, el otro dice, no, es que no me quiero calmar porque no quiero volver a lo mismo. O sea, no quiero el tipo de orden en el que estaba viviendo. Y el de acá dice, pero yo quiero un orden, cualquiera sea ese. ¿Sí? Ok. Vaya conmigo a Job 34. El orden siempre es espiritual. Cualquier tipo de orden siempre es espiritual. Y cuando hablo de orden, no me refiero al orden de la casa, ¿sí? De barrer y recoger los calcetines del suelo. En este caso estoy hablando del orden en términos generales, amplios, ¿amén? Sociales, si se quiere decir. El orden siempre es espiritual. Ya sea bueno o malo, pero siempre es espiritual. No nace de una idea. El orden nace de algo que espiritualmente gobierna sobre un territorio. ¿Amén? Y ese tipo de orden puede ser tiniebla o puede ser luz. ¿Ok? Fíjense, Job 34:12. Dice, si por cierto, ¿lo tienen? Dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Esa pregunta es una ironía, ¿verdad? Dice, Dios no va a hacer cosas injustas. ¿Por qué? Dice, porque ¿quién fue el que ordenó todo esto primero? ¿Quién fue el que hizo del caos algo hermoso?
Dios. Entonces esa es la respuesta que está haciendo. Ahora, y aquí viene un punto. Como el orden es espiritual, va a depender de lo que yo creo de lo... A ver, la manera en que yo pienso, la realidad espiritual, ¿sí?, va a condicionar la manera en que yo quiero que sea ese orden. ¿Amén? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las culturas antiguas, por ejemplo, los chinos creían que el emperador era hijo del sol y por lo tanto el emperador como hijo del sol tenía la facultad de poner orden bajo todas las cosas bajo el cielo. Entonces vas a ver esa película china, típica película china, donde sale el emperador y todos se agachan así, porque todo tiene que ponerse bajo el orden, todo lo que está bajo el cielo bajo el orden del emperador. En el caso, por ejemplo, de los musulmanes, cuando aparece Mahoma y los musulmanes empiezan a conquistar todas las naciones, y uno dice, ¿y ellos por qué quieren conquistar todas las naciones? Bueno, porque en su idea espiritual está que el orden es solamente establecido cuando Mahoma llega a un territorio, ¿sí? Cuando la idea islamita llega a un territorio. Un tipo de orden, una forma de orden, pensada desde una cosmovisión espiritual. En el caso de los nórdicos, por ejemplo, en el caso de los vikingos, el orden venía de los dioses. Y como los dioses eran guerreros, todo se iba a decantar en quién ganaba. Así que eso era el orden, ellos no se sentían en el caos, ellos sentían que ese era su orden. Su orden era ver quién peleaba más. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque Chile tiene una idea de orden que se desprende de la manera espiritual en la que ve. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los mapuches, por dar un caso, un asunto más autóctono nuestro, el mapuche, el orden tenía que ver con el equilibrio entre el cielo y la tierra. Entonces, cuando alguien se enfermaba, se había roto el equilibrio y había que hacer la machi venía a hacer una especie de no recuerdo el nombre, pero un ritual, ¿sí?, en donde se le daba unas hierbas medicinales, ¿para qué? Para que se estableciera el equilibrio en esa persona de nuevo. O sea, que volviera al orden. Y si no podía con eso, entonces la machi trataba de succionar el espíritu malo que había de enfermedad, para establecer el orden. O sea, todas las culturas tratan de establecer un orden social dependiendo de cómo ven la realidad espiritual. Sean conscientes o no de eso. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Los japoneses tenían la misma idea. Los japoneses decían, no, el emperador es el hijo del sol. Se parecían mucho a los chinos.